Hola amigos de Crónicas del Corazón, bienvenidos una vez más a este rincón donde el pasado cobra vida y los sentimientos encuentran su verdadero hogar. Muchas gracias por acompañarnos hoy. La historia que están a punto de escuchar es un viaje profundo hacia la fragilidad humana y la fuerza inquebrantable que surge cuando todo parece perdido. Es el relato de una mujer que vio su mundo arder y de un hombre que, creyendo que su vida ya estaba escrita en la soledad de sus libros y sus tierras, encontró un destino que jamás imaginó. Es una narración sobre cómo dos almas rotas pueden, pieza por pieza, reconstruirse mutuamente. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. El viento del norte soplaba con una crueldad inusitada aquel noviembre de 1852, levantando remolinos de ceniza gris que danzaban macabramente sobre los cimientos ennegrecidos de lo que, hasta hacía 2 días, había sido una casa modesta pero llena de calor. Amalia estaba de pie frente a los restos humeantes, con la mirada perdida en un punto vacío donde antes solía estar la ventana de su habitación. El olor a madera quemada y a sueños destruidos impregnaba el aire, metiéndose en su garganta y en sus pulmones, asfixiándola sin tocarla. Tenía 24 años, aunque en ese momento, bajo la luz grisácea de un amanecer triste, su rostro pálido y demacrado aparentaba el cansancio de una anciana que ha visto demasiado invierno y muy poca primavera. Su cabello rubio, que en otros tiempos brillaba como el trigo maduro al sol, estaba ahora opaco, sucio de hollín y recogido en una trenza deshecha que caía sobre su hombro izquierdo. Llevaba un vestido de lana marrón, el único que había logrado salvar, con el dobladillo rasgado y manchado de barro. Pero no estaba sola. En sus brazos, aferrada a su cuello con la fuerza desesperada de quien teme caer al abismo, estaba Rosita. La pequeña, de apenas 3 años, tenía los ojos grandes y oscuros, abiertos de par en par, mirando el desastre sin emitir un solo sonido. Desde la noche del incendio, desde el momento en que los gritos y el crujir de las vigas despertaron al valle, la niña no había pronunciado una sola palabra. El miedo le había robado la voz, dejando en su lugar un silencio pesado que a Amalia le dolía más que las quemaduras superficiales que tenía en las manos. «Ya no hay nada aquí, mi amor», susurró Amalia con la voz quebrada, besando la frente sucia de su hija. Nada. La tragedia no había llegado sola. La muerte de su esposo, Antonio, había sido el primer golpe. Una fiebre repentina que se lo llevó en 3 días, dejándola viuda y vulnerable en un mundo gobernado por hombres y contratos. Pero la verdadera catástrofe tenía nombre y apellido: Don Fausto. Un acreedor despiadado, un hombre de sonrisa aceitosa y mirada lasciva que había aparecido tras el funeral reclamando deudas antiguas, papeles firmados con tinta que Amalia desconocía, exigiendo la casa, o peor aún, favores que ella prefería morir antes que conceder. Su negativa fue firme, su dignidad era lo único que le quedaba, y 2 noches después, el fuego había devorado la casa. Nadie vio a nadie, decían en el pueblo. Fue un accidente, decían las autoridades locales, amigos de don Fausto. Pero Amalia sabía la verdad. La había visto en la sonrisa burlona del hombre cuando la vio en la calle con la ropa chamuscada a la mañana siguiente. Ahora, expulsada de su propia tierra por la falta de documentos que se hicieron ceniza, Amalia dio la media vuelta. No tenía familia. Sus padres habían muerto hacía años y Antonio era hijo único. Estaban solas en el mundo. Comenzó a caminar.
La carretera principal era un camino de tierra apisonada, lleno de surcos dejados por las carretas de carga que iban hacia la capital de la provincia. Amalia no tenía dinero para un pasaje. En su bolsillo solo llevaba un pañuelo bordado y una pequeña medalla de plata que había logrado arrancar de la pared antes de salir huyendo. Caminaron durante horas bajo un cielo que amenazaba lluvia, pero no terminaba de romper. Los zapatos de Amalia, de suela delgada, no estaban hechos para largas travesías. Sentía cada piedra, cada raíz del camino clavándose en sus pies, pero no se detuvo. Rosita pesaba, y aunque sus brazos ardían por el esfuerzo y la falta de comida, el miedo a detenerse era mayor. Si se detenía, tendría que pensar, y si pensaba en el futuro, sabía que se derrumbaría. Al pasar por el pueblo vecino, Villa del Río, intentó pedir ayuda en la posada. El dueño la miró de arriba abajo, notando su aspecto de mendiga, y le cerró la puerta en la cara. La reputación de la viuda arruinada viajaba más rápido que sus propios pies. Don Fausto se había encargado de esparcir rumores, que estaba loca, que ella misma había quemado la casa, que era una mujer de mala vida. Las miradas de los lugareños eran de desconfianza, y las pocas monedas que alguien podría haberle dado se quedaron en los bolsillos cerrados. «Vamos, Rosita, aquí no», murmuró, apretando a la niña contra su pecho. Siguieron avanzando, alejándose de la civilización conocida, adentrándose en los caminos rurales que conectaban las grandes haciendas del sur. La tarde comenzó a caer y el frío se intensificó. El paisaje cambió. Los campos abiertos dieron paso a bosques de robles y eucaliptos que bordeaban el camino, proyectando sombras largas y fantasmales. La segunda noche la pasaron bajo un puente de piedra antiguo. Amalia no durmió. Mantuvo a Rosita envuelta en su propio chal, frotando la espalda de la niña para darle calor, mientras sus ojos vigilaban la oscuridad, temiendo a los lobos, o peor aún, a los hombres. El hambre era un dolor sordo, un calambre constante en el estómago que la hacía marearse cada vez que se ponía de pie. Al tercer día, el sol salió con una fuerza castigadora, un contraste brutal con el frío de la noche. El polvo del camino se levantaba y se pegaba al sudor de su frente. Amalia sentía que sus piernas eran de plomo. La sed comenzó a ser insoportable. Rosita lloraba en silencio, lágrimas secas que surcaban sus mejillas sucias, y señalaba su boca. «Pronto, mi vida, pronto encontraremos agua», mentía Amalia, con la lengua pegada al paladar. Hacia el mediodía, el paisaje se abrió nuevamente. A lo lejos se veían campos verdes, inmensamente cuidados, hileras de cultivos que parecían no tener fin. Una cerca de madera blanca, impecable, corría paralela al camino durante kilómetros. Era una propiedad rica, eso era evidente. Amalia vio, a lo lejos, un portón de hierro forjado, flanqueado por dos inmensos álamos que daban nombre al lugar, aunque ella no lo sabía. Encima del arco de entrada, un letrero de metal rezaba «Hacienda Los Álamos». La esperanza le dio un último impulso de energía. Si lograba llegar al portón, tal vez alguien, un peón, una cocinera, se apiadaría de la niña y les daría un vaso de agua. Solo quería agua. Dio un paso, luego otro. El mundo comenzó a oscilar a su alrededor. Los colores verdes de los cultivos se mezclaron con el azul del cielo en un remolino confuso. El zumbido en sus oídos ahogó el sonido de los pájaros. «¡Agua!», balbuceó. Llegó a la entrada. Las rejas estaban cerradas. Se aferró a los barrotes fríos con una mano, mientras con la otra sostenía a Rosita, que ya casi no se movía. «Ayuda, por favor». Sus rodillas cedieron. No hubo dolor al caer, solo una extraña sensación de flotar. Lo último que sintió fue el polvo del camino en su mejilla y el peso de su hija sobre su costado, antes de que la oscuridad la tragara por completo.
Joaquín Valdivia no estaba montando un brioso corcel negro ni recorriendo sus tierras con un látigo en la mano, como solían hacer los hacendados vecinos para demostrar poder. Estaba a pie, a unos 100 metros de la entrada, revisando personalmente el sistema de riego de los maizales. Joaquín tenía 38 años, pero su carácter reservado a veces lo hacía parecer mayor. No era un hombre imponente por su físico, era de estatura media, delgado, con una complexión nerviosa y ágil. Su rostro no tenía la belleza clásica de los protagonistas de novelas. Tenía rasgos afilados, una nariz recta y unos ojos grises, inteligentes y analíticos, que a menudo se escondían detrás de unos anteojos de montura plateada que usaba para leer y trabajar. Lo que más destacaba en él eran sus manos. Manos finas, de dedos largos, pero curtidas por el sol y manchadas perpetuamente, a veces de tierra fértil, a veces de tinta negra de sus libros de contabilidad y botánica. En su antebrazo derecho, visible porque llevaba las mangas de la camisa blanca remangadas hasta el codo, una cicatriz antigua y rugosa de una quemadura le recorría la piel desde la muñeca hasta casi el codo, un recuerdo doloroso de un accidente en el laboratorio de su juventud. Joaquín era un hombre de ciencia y de tierra, un hacendado atípico que prefería experimentar con semillas nuevas y diseñar molinos hidráulicos antes que asistir a bailes o cacerías sociales. Su esposa había muerto hacía 10 años en el parto de un hijo que tampoco sobrevivió, y desde entonces Joaquín había cerrado las puertas de su corazón con la misma eficacia con la que cerraba los libros de cuentas al final del día. Vivía para la hacienda. La soledad era su compañera, una que no exigía nada y nunca decepcionaba. Estaba anotando algo en una pequeña libreta de cuero cuando vio el bulto oscuro junto al portón principal. Entrecerró los ojos tras los cristales de sus lentes. ¿Un saco que se cayó de alguna carreta? No, se movía levemente. Guardó la libreta en el bolsillo de su chaleco y caminó hacia allí, primero con paso tranquilo, luego apresurando la marcha al distinguir la forma humana. Al llegar al portón, su corazón dio un vuelco. Una mujer y una niña. Abrió el portón con un chirrido metálico y se arrodilló junto a ellas. No sintió repulsión por la suciedad ni por el aspecto miserable. Sintió una alarma clínica, urgente. Tocó el cuello de la mujer, pulso débil, piel ardiendo y seca, deshidratación severa. «Señora», la llamó sacudiendo suavemente su hombro. No hubo respuesta. La niña, sin embargo, levantó la cabeza. Joaquín se quedó helado. Esos ojos oscuros, inmensos en una carita sucia, lo miraron con un terror absoluto, pero sin emitir sonido. La pequeña se aferraba a la tela del vestido de su madre como si fuera lo único sólido en el universo. Joaquín, que rara vez trataba con niños, sintió una punzada en el pecho, justo debajo de las costillas. Extendió la mano con cautela, mostrando la palma abierta para no asustarla más. «No voy a hacerles daño», dijo con voz suave, una voz grave pero calmada. «Necesito ayudar a tu mamá». La niña no se soltó, pero dejó de temblar un poco. Joaquín no lo pensó 2 veces. No llamó a un sirviente. Pasó sus brazos por debajo de la mujer y la levantó. Era ligera, demasiado ligera, como un pájaro hecho de huesos huecos. La niña se negó a soltarse, así que tuvo que cargar a ambas, la mujer en brazos y la niña aferrada al cuello de su madre, colgando precariamente. Caminó rápido hacia la casa grande. La hacienda era una construcción colonial sólida, de paredes blancas y techos de tejas rojas, rodeada de corredores frescos. «¡Matilde!», gritó Joaquín al entrar al patio central, su voz resonando con una autoridad que hizo volar a las palomas del tejado. «Matilde, rápido». Doña Matilde, el ama de llaves, una mujer de 60 años con el cabello gris recogido en un moño severo y un delantal inmaculado,
salió de la cocina limpiándose las manos. Al ver a su patrón cargando a dos vagabundas sucias, sus ojos se abrieron con sorpresa, pero su entrenamiento y lealtad pudieron más que el prejuicio. ¡Santo Dios!, exclamó corriendo hacia él. ¿Qué ha pasado, don Joaquín? Las encontré en el portón. Están deshidratadas y exhaustas. Prepara la habitación de huéspedes de la planta baja, la azul. Necesitamos agua tibia, caldos y paños limpios. ¿Ahora? Sí, señor. Inmediatamente. Juana, trae sábanas. Joaquín depositó a Amalia en la cama de la habitación indicada. La suavidad del colchón pareció tragar su cuerpo frágil. La niña, al fin, soltó a su madre y se arrinconó contra la cabecera de la cama, vigilando a Joaquín con ojos de halcón herido. Joaquín se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz, suspirando. Miró a la niña y con un movimiento lento sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y se lo ofreció. «Para tu cara», dijo simplemente. La niña no lo tomó. Joaquín lo dejó sobre la colcha, a su alcance, y retrocedió respetuosamente cuando Matilde entró con las sirvientas para desvestir y bañar a las recién llegadas. «Yo me encargo, don Joaquín», dijo Matilde con firmeza. «Esto no es tarea para un hombre. Salga, por favor». Joaquín asintió y salió al pasillo, cerrando la puerta. Se miró las manos. Estaban manchadas del polvo del camino que traía la mujer en su ropa, y, extrañamente, le temblaban un poco. No por el esfuerzo físico, sino por la intensidad de la mirada de esa niña muda, y por la palidez mortal de la mujer rubia que parecía haber caído del cielo directamente a sus pies. Durante 2 días, la fiebre mantuvo a Amalia en un estado de delirio. Joaquín no entraba a la habitación, respetando el pudor de las damas, pero Matilde le daba informes cada pocas horas. «La niña no habla, señor», dijo Matilde la primera noche, mientras le servía la cena a Joaquín en el comedor largo y vacío. «Come como si no hubiera visto comida en semanas, pero no dice ni sí ni no, y no se separa de la madre ni para ir al baño. ¿Y la madre? Habla en sueños, pide perdón, grita fuego, menciona a un tal Antonio. Pobre alma, quién sabe qué infierno habrán cruzado para llegar así». Joaquín asintió, cortando su carne en silencio. Fuego. Instintivamente, su mano izquierda tocó la cicatriz de su brazo derecho bajo la manga. Sabía lo que el fuego podía hacer. Sabía que el fuego no solo quemaba la piel, quemaba la memoria. Al tercer día, Amalia despertó. La luz de la tarde entraba dorada por la ventana, filtrada por unas cortinas de encaje que se movían suavemente. Lo primero que sintió fue el olor a lavanda y a limpieza. No olía a humo. Abrió los ojos y vio un techo alto con vigas de madera oscura. Giró la cabeza, presa del pánico, y vio a Rosita sentada en una silla junto a la cama, limpia, peinada, jugando con una muñeca de trapo vieja pero cuidada. «Rosita». Su voz era un graznido áspero. La niña saltó de la silla y se abrazó a ella, enterrando la cara en su cuello. Amalia lloró de alivio. Estaban vivas. La puerta se abrió y entró Matilde con una bandeja. «Ah, ha vuelto al mundo de los vivos», dijo la mujer mayor, con un tono brusco pero no exento de amabilidad. «Beba esto. Es caldo de pollo. Le dará fuerzas». ¿Dónde estoy?», preguntó Amalia, intentando incorporarse pero mareándose al instante. «En la hacienda Los Álamos, propiedad de don Joaquín Valdivia. Él las encontró medio muertas en la entrada. La realidad golpeó a Amalia. Una hacienda, un hombre rico, la deuda, el miedo la invadió. «No tengo dinero», soltó de golpe con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo pagar. No podemos quedarnos, tenemos que irnos». Intentó salir de la cama, pero sus piernas fallaron. Matilde la sostuvo con fuerza. «Quieta ahí, muchacha. Nadie le está cobrando nada. Pero él, el dueño,
El dueño quiere hablar con usted cuando pueda tenerse en pie, no antes. Ahora coma. Amalia comió, alimentando también a Rosita con cada cucharada. La gratitud y el terror luchaban en su interior. ¿Quién era ese don Joaquín? ¿Qué querría a cambio? La vida le había enseñado de la peor manera que la bondad gratuita era rara. Al día siguiente, sintiéndose un poco más fuerte, Amalia pidió ropa. Matilde le trajo un vestido sencillo de algodón azul claro, limpio y planchado, que le quedaba un poco grande, pero era decente. Se vistió, trenzó su cabello limpio y, tomando a Rosita de la mano, salió de la habitación. La casa era hermosa, pero austera. No había lujos excesivos, ni oros, ni terciopelos rojos. Había madera buena, libros, mapas en las paredes y un silencio casi monástico. Encontró a Joaquín en la biblioteca. La puerta estaba abierta. Él estaba de espaldas, subido a una escalera, intentando alcanzar un libro en el estante más alto. La biblioteca era un caos fascinante. Mesas cubiertas de planos, frascos con semillas, piezas de reloj desmontadas y pilas de libros que parecían torres a punto de caer. Amalia carraspeó suavemente. Joaquín se giró, bajando de la escalera con agilidad. Se ajustó los lentes y la miró. Amalia contuvo el aliento. No era el ogro que esperaba. Tampoco el príncipe azul. Era un hombre serio, con el chaleco desabotonado y tinta en los dedos. «Señora», dijo él inclinando levemente la cabeza. «Señor Valdivia», respondió ella bajando la mirada. «Soy Amalia. Esta es mi hija, Rosita». Joaquín se acercó unos pasos, manteniendo una distancia prudente. «Me alegra verla de pie, doña Amalia. Matilde me dice que la fiebre ha cedido». «Sí, gracias a sus cuidados. Señor». Amalia levantó la vista buscando sus ojos grises. «No sé cómo agradecerle lo que ha hecho. Nos ha salvado la vida. Pero debo ser honesta. No tengo dinero. Perdí todo en un incendio. No tengo con qué pagarle los gastos médicos ni la comida. Nos iremos hoy mismo, solo le pido...» Joaquín levantó una mano para interrumpirla. Su gesto fue firme, pero su voz tranquila. «Nadie la está echando, Amalia. Y aquí no somos prestamistas. Pero no puedo ser una carga. No soy una mendiga. Puedo trabajar. Sé coser, sé llevar cuentas, sé cocinar». Joaquín la observó. Vio la fragilidad en sus hombros delgados, pero también vio el fuego en sus ojos. Esa mujer tenía orgullo, y él respetaba el orgullo bien fundado. «Mire», dijo Joaquín, cruzándose de brazos y apoyándose en su escritorio. «Aquí nadie come gratis, es cierto, es una regla de la hacienda. Pero también tengo otra regla, nadie trabaja enfermo. Usted todavía está débil». «Estoy bien», mintió ella. «Está temblando», señaló el implacable. «Hagamos un trato. Quédese hasta que recupere sus fuerzas por completo. Una semana, 2, lo que sea necesario. Durante ese tiempo son mis invitadas. Cuando esté fuerte, si desea irse, le daré provisiones para el viaje. Si desea quedarse y trabajar para pagar su estancia, hablaremos entonces. ¿Le parece justo?» Amalia lo miró sorprendida. No había segundas intenciones en su tono, solo lógica y una extraña decencia. Es más que justo, señor. Es caridad». «No es caridad», corrigió él, volviendo a mirar sus libros. «Es inversión. No me sirve de nada dejarla ir para que se desmaye a 2 kilómetros de aquí y tener que ir a buscarla de nuevo. Me quitaría tiempo de mis cultivos». Amalia parpadeó. ¿Hacía una broma? Joaquín no sonrió, pero había un brillo irónico en sus ojos. «Gracias», susurró ella. Rosita, que se había mantenido oculta tras la falda de su madre, se asomó tímidamente y miró al hombre de los lentes. Joaquín la miró de vuelta y, sin decir nada, sacó una pequeña canica de vidrio azul de su bolsillo y la hizo rodar por la mesa hacia ella. La canica se detuvo justo en el borde. Rosita estiró la mano, tomó la canica y la apretó contra su pecho. No sonrió, pero tampoco huyó. «Descansen»,
dijo Joaquín, dando por terminada la conversación. Los días se convirtieron en semanas. La recuperación física de Amalia fue rápida gracias a la buena comida y al descanso, pero su recuperación emocional era más lenta. Sin embargo, cumplió su palabra. No se quedó quieta. Empezó ayudando a Matilde. Al principio, el ama de llaves era recelosa, protegiendo su territorio, pero cuando vio la habilidad de Amalia con la aguja, su actitud se suavizó. Amalia surció manteles que llevaban años rotos, arregló las cortinas del salón y cosió uniformes nuevos para las muchachas del servicio, pero su verdadera integración ocurrió, curiosamente, en la biblioteca. Una tarde, Joaquín entró buscando un tratado sobre irrigación y encontró a Amalia allí. Ella no estaba leyendo, estaba organizando. Había clasificado las pilas de libros por temas, botánica en un lado, historia en otro, contabilidad en el escritorio. Había limpiado el polvo acumulado durante meses en los mapas. Joaquín se detuvo en el umbral, sintiendo una mezcla de invasión y gratitud. «Espero que no le moleste», dijo ella rápidamente limpiándose las manos en el delantal. Era difícil encontrar algo aquí. Joaquín miró su escritorio. Por primera vez en años podía ver la madera de la superficie. Sus plumas estaban alineadas, sus tintas ordenadas. «No», dijo él lentamente caminando hacia el escritorio. «No me molesta. De hecho, llevaba meses queriendo hacerlo, pero nunca encontraba el momento. Los libros de agricultura están en orden alfabético por autor en aquel estante», señaló ella, «y encontré estos recibos de insumos mezclados con cartas personales. Los he separado en esta carpeta». Joaquín tomó la carpeta, la abrió. Todo estaba perfectamente cronológico. La miró con una nueva apreciación. «Sabe leer y escribir muy bien, y entiende de organización. Mi esposo tenía un pequeño comercio», explicó ella con tristeza. «Yo llevaba los libros». «Ya veo». Joaquín cerró la carpeta. «Bueno, Amalia, parece que ha encontrado cómo pagar su estancia. Si está dispuesta, necesito a alguien que ponga en orden este desastre administrativo. Matilde gobierna la casa y el capataz gobierna el campo, pero mis papeles son un naufragio». Amalia asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que era útil, que tenía un propósito más allá de sobrevivir. «Lo haré con gusto, señor». La relación entre ellos comenzó a cambiar. Dejaron de ser el salvador y la víctima para convertirse en compañeros de rutina. Compartían las cenas. Al principio eran silenciosas, solo el sonido de los cubiertos contra la loza, pero poco a poco las conversaciones surgieron. Joaquín hablaba de sus experimentos con el trigo, de su deseo de traer máquinas modernas para no fatigar tanto a los bueyes y a los hombres. Amalia escuchaba, preguntaba, opinaba con sentido común. Él descubrió que ella era inteligente, observadora y tenía un humor sutil que asomaba cuando se sentía segura. Ella descubrió que él no era un hombre frío, sino un hombre herido que se protegía con el intelecto. Vio cómo trataba a sus peones, con justicia, pagando salarios dignos, preocupándose si alguien enfermaba. No era como los otros hacendados arrogantes, pero el cambio más milagroso ocurrió con Rosita. La niña seguía sin hablar. Los médicos del pueblo decían que era el susto, que tal vez nunca hablaría. Amalia sufría por ello, pero Joaquín tenía una paciencia infinita con la niña. Rosita estaba fascinada con el cuarto de los tesoros, como Joaquín llamaba a su taller de 1900. Reparaciones, anexo a la biblioteca. Allí, él arreglaba relojes, brújulas y pequeños mecanismos. Una tarde de lluvia torrencial, Amalia cosía en un rincón mientras Joaquín intentaba reparar un viejo reloj de pared que se había detenido hacía años. Rosita estaba de pie junto a él, mirando con los ojos muy abiertos los engranajes de latón esparcidos sobre la mesa. Joaquín, con sus lentes puestos y una lupa en el ojo, resopló frustrado.
Sus dedos, aunque finos, eran demasiado grandes para colocar un pequeño resorte en su lugar. Sintió un toquecito en el codo. Miró hacia abajo. Rosita extendía su manita pequeña. ¿Quieres intentarlo?, preguntó él dudando. La niña asintió vigorosamente. Joaquín la subió a un banco alto para que quedara a la altura de la mesa. Le dio las pinzas con mucho cuidado. «Mira, tienes que poner este resortito justo en ese agujero», suavemente. Amalia dejó de coser y contuvo el aliento, temerosa de que la niña rompiera algo valioso o se lastimara. Rosita, con la lengua asomando por la comisura de los labios en un gesto de concentración suprema, acercó las pinzas. Su mano no temblaba. Con una precisión asombrosa para una niña de 3 años, deslizó el resorte en su sitio. ¡Clic! El mecanismo encajó. Joaquín dio cuerda suavemente. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El reloj volvió a la vida. Joaquín soltó una carcajada genuina, un sonido que Amalia no había escuchado nunca. Era una risa clara, juvenil. «¡Lo hiciste!», exclamó él, mirando a la niña con asombro. «Amalia, mira esto. Tiene manos de relojera». Rosita miró a Joaquín y luego al reloj, y entonces sucedió. Una sonrisa amplia, desdentada y luminosa, rompió la seriedad de su rostro. La niña aplaudió en silencio y, en un impulso, abrazó el brazo de Joaquín, apoyando su mejilla contra la cicatriz de la quemadura. Joaquín se quedó inmóvil un segundo y luego, con una torpeza tierna, rodeó a la niña con su brazo, acariciando su cabello. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Amalia. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, pero sonreía. En ese cruce de miradas, entre el tic-tac del reloj resucitado y la lluvia golpeando los cristales, algo cambió para siempre. Ya no eran extraños compartiendo un techo. Eran una familia accidental que empezaba a encajar, como los engranajes de aquel reloj. Joaquín sintió un calor en el pecho que creía olvidado. Esa mujer y esa niña estaban llenando los espacios vacíos de su casa y de su alma. Espacios que él ni siquiera sabía que estaban deshabitados. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros y esta historia está tocando tus fibras más sensibles, comenta la palabra corazón para saber que llegaste a este punto del relato y que nos acompañas en este viaje. Pasaron 3 meses. El invierno dio paso a una primavera tímida que llenó el valle de flores silvestres. Amalia ya no era la viuda espectral que había llegado colapsada. Había recuperado algo de peso, sus mejillas tenían color y su risa se escuchaba a veces en los pasillos. Llevaba el cabello recogido con elegancia y se movía por la hacienda con la seguridad de quien pertenece a un lugar. Joaquín, por su parte, parecía haber rejuvenecido. Se afeitaba con más frecuencia. Su ropa estaba impecable gracias a Amalia, y los peones comentaban por lo bajo que el patrón ya no tenía el ceño fruncido todo el tiempo. Sin embargo, la felicidad es frágil cuando el pasado no está resuelto. Una mañana de mercado, Joaquín tuvo que ir al pueblo principal de la comarca para negociar la venta de la cosecha de trigo. Amalia le pidió acompañarlo. Necesitaba hilos y telas y quería comprarle unos zapatos nuevos a Rosita. Joaquín accedió gustoso, preparando el carruaje abierto para disfrutar del sol. El viaje al pueblo fue placentero. Rosita iba sentada entre los dos, señalando las vacas y los pájaros. Joaquín le iba explicando los nombres de los árboles. Llegaron al pueblo, bullicioso y lleno de vida. Joaquín ayudó a Amalia a bajar del carruaje, sosteniendo su mano un instante más de lo necesario. Ella sintió un corrientazo eléctrico, pero se soltó suavemente, ruborizada. Mientras Joaquín iba al almacén de granos, Amalia y Rosita fueron a la mercería. Todo iba bien hasta que salieron a la plaza principal. Una voz que Amalia reconocería incluso en sus pesadillas, cortó el aire. «¡Pero miren a quién tenemos aquí! ¡La viuda alegre!». Amalia se congeló.
Su sangre se volvió hielo. Se giró lentamente. Allí, de pie junto a la fuente, con un traje caro pero mal ajustado y un sombrero de copa en la mano, estaba don Fausto. Había engordado y su cara estaba roja por el vino o el sol, pero la maldad en sus ojos era la misma. «Don Fausto», susurró ella, atrayendo a Rosita hacia sus faldas. El hombre se acercó, invadiendo su espacio personal. Olía a tabaco rancio y a sudor. «Pensé que habías muerto en alguna cuneta, Amalia, o que te habías ido a la capital a vender tus encantos, pero veo que te has conseguido un buen protector». Miró el carruaje de los Valdivia, nada menos que el excéntrico de los Álamos. «Vaya, vaya, siempre fuiste una mujer de recursos». «Déjeme en paz», dijo Amalia intentando rodearlo. La gente empezaba a mirar. Fausto le bloqueó el paso. «No tan rápido, te fuiste sin pagar, querida. La casa se quemó, sí, qué tragedia. Pero la tierra quedó, y las deudas de tu marido también. Según mis cuentas, con los intereses, me debes mucho dinero». «Usted sabe que eso es mentira», dijo Amalia, temblando de rabia. «Usted provocó el incendio para quedarse con el terreno. Es un criminal». La cara de Fausto se oscureció. La agarró del brazo con fuerza. «Cuidado con lo que dices, mujerzuela. Aquí la única criminal eres tú, vagabunda. Puedo llamar al alguacil ahora mismo y decir que estás huyendo de tus acreedores. Y a la niña...» Miró a Rosita con desprecio. «A la niña la enviarán a un orfanato. No puedes mantenerla». «¡No la toque!», gritó Amalia forcejeando. «Suéltela». La orden no fue un grito, fue un latigazo, seco, mortalmente serio. Fausto soltó a Amalia y se giró. Joaquín estaba allí, a 3 metros. No había corrido, pero su respiración estaba agitada. Sus puños estaban cerrados a los costados, los nudillos blancos. Sus ojos grises detrás de los lentes brillaban con una furia fría y calculadora. «Ah, don Joaquín Valdivia», dijo Fausto, recuperando su sonrisa burlona. «Estaba cobrando una vieja deuda a esta empleada suya». Joaquín avanzó. No era tan alto como Fausto, ni tan ancho, pero irradiaba una autoridad que hizo que el otro hombre retrocediera instintivamente. «Conozco a los hombres como usted, Fausto», dijo Joaquín con voz baja. «He investigado. Sé quién compró los pagarés falsificados de Antonio Suárez. Sé quién sobornó al juez de paz del Distrito Norte para archivar la investigación del incendio». La sonrisa de Fausto vaciló. «No sé de qué habla. Son calumnias. Tengo amigos en la capital, Fausto, amigos abogados, amigos jueces de verdad». Joaquín dio otro paso, invadiendo el espacio del agresor. «Si vuelve a acercarse a la señora Amalia, o si se atreve a mirar a su hija una vez más, no usaré mis puños, usaré la ley. Y le aseguro que tengo los recursos y la paciencia para hundirlo en una celda tan profunda que olvidará el color del sol. ¿Me ha entendido?». El silencio en la plaza era total. Fausto miró a su alrededor. Vio las miradas hostiles de los lugareños que respetaban a don Joaquín. Vio la determinación en el rostro del hacendado. Esto es un malentendido», masculló Fausto ajustándose el sombrero. «No vale la pena por una viuda arruinada». «Lárguese», escupió Joaquín. Fausto dio media vuelta y se alejó apresuradamente, desapareciendo entre la multitud. Joaquín se quedó mirando cómo se iba, asegurándose de que la amenaza había desaparecido. Luego se giró hacia Amalia. La adrenalina se disipó y la preocupación inundó su rostro. Amalia estaba pálida, temblando incontrolablemente. El terror de perder a Rosita, de volver a la miseria, la había roto. «Amalia», dijo él extendiendo las manos. Ella no aguantó más. Se lanzó a sus brazos, sollozando contra su pecho, agarrando las solapas de su chaqueta como si fuera un salvavidas. Tenía miedo. Dijo que se llevaría a Rosita. Dijo que... ¡Shh! Joaquín la envolvió con fuerza, rodeándola con ambos brazos, apoyando su barbilla sobre la cabeza de ella. «Nadie se va a llevar a nadie. Estás a salvo. Están a salvo conmigo.
Lo juro por mi vida. Rosita se abrazó a las piernas de Joaquín, completando el círculo. Estuvieron así, abrazados en medio de la plaza, sin importarles el qué dirán. Joaquín sintió el corazón de Amalia latiendo contra el suyo y supo, con una certeza absoluta, que ya no podría vivir sin ese latido cerca. El regreso a la hacienda fue silencioso, pero de un silencio diferente. Un silencio cargado de cosas no dichas. Esa noche, después de acostar a Rosita, que se durmió agarrada a la mano de Joaquín hasta que él tuvo que soltarse suavemente, Amalia bajó a la biblioteca. Joaquín estaba sentado frente a la chimenea con una copa de brandy en la mano mirando las llamas. «Gracias», dijo ella desde la puerta. Joaquín se levantó y dejó la copa en la repisa. «No tienes que agradecer. Ese hombre es una escoria. Debería haber hecho más. Hizo todo. Me defendió. Nadie me había defendido así nunca. Ni siquiera Antonio, que en paz descanse, tenía ese carácter». Joaquín se acercó a ella. La luz del fuego iluminaba la mitad de su rostro, destacando la cicatriz de su brazo y el brillo de sus ojos. «Amalia», dijo, y su voz tembló un poco. «Cuando los vi en el portón aquel día, pensé que estaba salvando a dos extrañas. Pensé que haría una buena obra y seguiría con mi vida solitaria. Pero me equivoqué». «¿En qué se equivocó?», preguntó ella con el corazón galopando. «En pensar que podía seguir solo». Joaquín se quitó los lentes y los dejó sobre una mesa, quedando vulnerable ante ella. «Ustedes no solo transformaron mi casa, me salvaron a mí. Me salvaron del silencio, de la amargura. Ver a Rosita sonreír con el reloj, verte a ti organizando mi caos, me ha dado un motivo para despertar cada mañana que no sean solo las cosechas». Amalia dio un paso hacia él, levantó la mano y con una valentía que no sabía que tenía, tocó suavemente la cicatriz de su brazo. «Usted también tiene heridas, Joaquín». «Las tengo, pero contigo no duelen». Joaquín tomó la mano de ella y la besó en la palma, un gesto de devoción absoluta. Amalia se alzó de puntillas y besó su mejilla, cerca de la comisura de los labios. Joaquín giró el rostro y sus labios se encontraron. Fue un beso suave, tentador, lleno de respeto y de una pasión contenida que llevaba meses creciendo entre libros y cenas silenciosas. «Quédate», susurró él contra sus labios. «Quédate para siempre. Sé mi esposa. Deja que sea el padre de Rosita. Deja que cuide de ustedes hasta mi último suspiro». Amalia sonrió, y por primera vez desde el incendio sintió que el futuro no era un abismo oscuro, sino un campo abierto lleno de luz. «Sí», respondió ella, «sí a todo». Un año después, la hacienda Los Álamos estaba más hermosa que nunca. Los rosales que Amalia había plantado en el jardín delantero estaban en plena floración, salpicando de rojo y blanco el verde del césped. Bajo la sombra del gran roble centenario, Joaquín estaba sentado en el pasto, con un libro abierto. Pero no estaba leyendo. Estaba mirando a una niña de 4 años que corría persiguiendo una mariposa. «¡Papá, papá, mira!», gritó la niña, su voz clara y cantarina resonando en el aire. El milagro había ocurrido meses atrás, poco después de la boda. La seguridad, el amor y la figura paterna de Joaquín habían disuelto el nudo en la garganta de Rosita. Joaquín sonrió, cerró el libro y abrió los brazos. La niña corrió y se lanzó sobre él, llenándole la cara de besos. «La veo, mi cielo. Es una mariposa monarca». Desde el porche, Amalia observaba la escena con una mano sobre su vientre abultado, donde una nueva vida crecía, fruto del amor de 2 sobrevivientes. Matilde salió con una bandeja de limonada y se paró junto a ella. «¿Quién lo diría?», murmuró el ama de llaves. «Esta casa estaba muerta y ahora sobra vida». «El amor lo cura todo, Matilde», dijo Amalia, apoyando la cabeza en el hombro de la anciana. «Incluso lo que pensamos que está hecho cenizas». Joaquín levantó la vista
y vio a su esposa. Se puso de pie con Rosita en brazos y caminó hacia ella. El sol de la tarde los bañaba en una luz dorada, eterna. Habían perdido todo, sí, pero al perderlo todo, se habían encontrado el uno al otro, y esa, sin duda, era la mayor ganancia que la vida podía ofrecerles.